Muy bien. Para seguir entendiendo la etiofisiopatogenia de este trastorno de estrés postraumático, ya vimos los factores neuroquímicos que básicamente están constituidos por los neurotransmisores centrales y periféricos, por las hormonas, que básicamente es el cortisol, y vimos también cómo ciertas estructuras son las específicas en explicarnos la aparición de los síntomas. ¿Sí? El concepto de neuroendocrino inmunología es un concepto que se ha venido desarrollando y nos permite entender cómo el estrés se asocia a la aparición de no solo enfermedades psiquiátricas, sino también enfermedades psicosomáticas, y también nos permite explicar por qué existe una recaída o por qué es resistente a un tratamiento. Es un concepto muy llamativo, es un concepto muy amplio del cual se ha estudiado mucho. Vamos a tratar de resumirlo en estas dos diapositivas. Al lado izquierdo tenemos el estrés agudo. El estrés agudo normalmente es una respuesta adaptativa que es muy variable dependiendo el cerebro de cada individuo lo interprete y responda de una manera diferente. Generalmente es adaptativa y tiende a un concepto que se está utilizando, que es el concepto de alostasis. ¿Sí? Es un concepto que tiende a mantener los diferentes órganos dentro de un rango de adaptación. Ya no hablamos de homeostasis, sino de alostasis. Esto es la parte aguda. La parte crónica, ¿qué pasa con el estrés crónico? Con la repetición de los estresores ambientales, en este caso vamos a poner un ejemplo, un abuso infantil, el individuo se enfrenta a un mecanismo estresor en el que tiene un mecanismo de defensa que se llama reserva adaptativa. Esa reserva adaptativa tiene que ver con una carga que tiene que pagar el individuo para tratar de adaptarse frente a esos estímulos crónicos, que ¿cómo se llama? Carga alostática. Esa carga alostática es el precio que cada individuo en particular tiene que compensar por los estímulos crónicos que ha estado sufriendo. Depende de varias cosas. Por ejemplo, depende específicamente, a nosotros nos interesa la neuroplasticidad y los mecanismos de adaptación. La neuroplasticidad en sí es diferente. Esto nos permite explicar, por ejemplo, por qué algunos seres humanos que están expuestos toda su vida a eventos traumáticos no desarrollan un trastorno de estrés postraumático, o al revés, un paciente que tiene un evento traumático muy temprano puede tener unas secuelas muy importantes. Muy bien. Para entender el concepto, un poco más el concepto de etiología de fisiopatología, vemos que la parte de neuropsicología nos permite entender algunas consecuencias que tienen los procesos que ya hablamos. En estos niños vamos a encontrar una disminución en el coeficiente intelectual, una disminución en la parte de inteligencia verbal, dado principalmente por la memoria verbal, el retraso en el lenguaje o pérdida de lenguaje, ya hemos visto que según la edad. Y si nosotros entendemos qué estructuras, digamos, fueron las implicadas en este trastorno, vamos a entender qué funciones están alteradas. Si están alteradas, ya sabemos que el lóbulo frontal e hipocampo, vamos a mirar que están en estos tipos de pacientes, podrían estar alteradas las funciones ejecutivas, las funciones atencionales, de memoria de trabajo y alteraciones de memoria muy importantes.
todo esto origina una vulnerabilidad para el aprendizaje. El concepto de resiliencia es un concepto actual, amplio, integrador, que permite entender experiencias traumáticas, tanto agudas como crónicas, pero partiendo de un modelo de vulnerabilidad. Este modelo de vulnerabilidad se basa en dos tipos de factores: los factores de riesgo y los factores de protección. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de adaptación que le permite al individuo tratar de adaptarse o tratar de superar las adversidades. Y es un blanco, debe ser un blanco en la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Este mecanismo de resiliencia se ha convertido en una estrategia de intervención muy llamativa. Y traje esta diapositiva que permite explicar de una manera muy simple el fenómeno de resiliencia. Vemos que cada individuo tiene una vulnerabilidad, un fenotipo vulnerable al estrés dado por unos factores genéticos y unos factores ambientales. Los factores genéticos vendrían a ser por una vulnerabilidad genética específica, los factores ambientales vendrían a ser dados por unos eventos traumáticos, generalmente tempranos, ¿sí? Y vitales, de mucho significado para el individuo. Estos dos tipos de factores originan un fenotipo vulnerable. Este fenotipo vulnerable longitudinalmente y a través del tiempo se ve enfrentado por un lado a los factores de riesgo y por otro lado a los factores de protección, ¿sí? Entonces, en ese equilibrio de factores de riesgo y factores de protección aparece el fenómeno de la resiliencia, que es el mecanismo de defensa que pretende compensar esa parte. En este momento ya sabemos que químicamente el cerebro, ya sabemos porque ya habíamos explicado eso antes, hay un proceso alterado, generalmente es el eje hipotálamo hipofisario adrenal alterado. Hay una hiperactividad noradrenérgica dada por la hiperactividad en la amígdala y en el locus ceruleus, ¿sí? Hay una disminución muy importante en la neurogénesis. Ya sabemos que hay una atrofia hipocampal y un aumento en la neurotoxicidad dada por el cortisol y el glutamato. Toda esta neuroquímica cerebral ocasionada por eso que les estaba diciendo ocasiona las alteraciones biológicas, las alteraciones psicológicas o los trastornos psicosomáticos. Entonces vemos como un mecanismo digamos muy típico en psiquiatría, que es el mecanismo gen-ambiente, sumado al modelo de resiliencia, origina el trastorno psiquiátrico. Es complejo. Hay varios estudios sobre resiliencia y han identificado ciertos factores que son muy importantes de identificar y de intervenir precozmente. Los altos niveles de ansiedad y de depresión y de agresividad predisponen más al individuo a enfermar, así como las características del trauma, el tipo de trauma. No es lo mismo un trauma a la corporeidad del individuo, por ejemplo una niña que ha sido abusada sexualmente o un niño que ha perdido la figura de apego temprana. Esos traumas son muy significativos. Hay diferentes otros tipos de trauma. La politraumatización, no es lo mismo uno que dos o tres. La revictimización en el tiempo, generalmente estos individuos tienen varios tipos de trauma. La severidad de estos tipos de trauma. Hay que tener en cuenta también otro aspecto, que es la reacción e impacto en el sujeto. Es distinto a un individuo que percibe la amenaza o que reacciona con temor, a otro que reacciona con culpa y a otro que reacciona con desesperanza o con vergüenza. Generalmente los que reaccionan más con culpa, con vergüenza, tienen más síntomas depresivos que los otros. El soporte peritraumático es muy importante, que son los aspectos asociados al trauma
es el apoyo tanto emocional como psicosocial que recibe el niño de los padres o de los medios de atención en salud. Se ha visto que este punto es clave en el pronóstico del trastorno de estrés postraumático. Y entre intervención más temprana en el soporte peritraumático, las secuelas pueden ser menores. Las edades tempranas ya vimos que entre el niño sea menor, las secuelas van a ser mayores. El sexo femenino es muy importante porque hay una psicopatología de género muy especial en este tipo de trastornos. Las niñas generalmente son más frecuentes de tener, digamos, exposición a eventos traumáticos. Lo hacen de manera más temprana que los hombres. Y ya sabemos que en algunos estudios nos dicen que la respuesta al estrés estaría más alterada que los congéneres de su otro género. Ya vimos por alteraciones en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Otro factor de riesgo sería el trauma previo. Personas que han tenido trauma previo, como ya lo habíamos dicho, psicopatología previa, como trastornos de ansiedad, y el TEP en los padres. El trastorno de estrés postraumático en los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que se ha visto que un factor clave en el pronóstico del trauma infantil en el niño es la dinámica familiar y la psicopatología de los padres. La dinámica familiar, ¿por qué? Porque vamos a ver que muchas intervenciones van a ser multimodales, no solo van a estar encaminadas al niño, sino también a los padres. Muchos, por ejemplo, hay familias que están expuestas a un único trauma, entonces hay trauma en el niño, trauma en el padre y la intervención va a ser diferente. Entonces vemos que este punto es clave en el buen pronóstico del trastorno. Como habíamos hablado, desde que hablamos acerca del psicoanálisis, miremos que es el fenómeno de ausencia de figuras de apego significativas, o maltrato a figuras significativas, cuando el niño presencia muy pequeño que una figura significativa para él de apego, un padre, una madre, una cuidadora, está siendo amenazada, atacada, eso es muy significativo para él, así como una madre insuficiente o una madre negligente lo es también, obviamente, o un padre maltratador. También vemos que hay factores importantes que median como factores de riesgo, como son la repetición intergeneracional de miedos no resueltos en algunos padres, la pobreza. Hay algunos estudios que la pobreza interviene en una susceptibilidad, en unas alteraciones en la memoria de trabajo y en la aparición de trastornos importantes, así como también grupos marginados.